Hoy voy a hablar sobre David como sacerdote y rey. Si usted ha notado, en la Biblia Dios anda buscando cosas o personas. Saqué 3 fragmentos de unos versículos. Uno de ellos es: a los tales el Padre busca que le adoren. El otro dice: buscando la oveja perdida. Y el otro: buscando uno que nunca peque. Estos 3 Dios está buscando cosas o personas, pero en Hechos 13:22 Dios encontró lo que estaba buscando. Dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado. Dios encontró en David lo que estaba buscando en los otros versículos. Voy a empezar hablando recordando lo que era David. David fue un pastor de ovejas. Él defendía sus ovejas de los leones, de los osos. También fue quien venció a Goliat. Es una historia muy conocida de la Biblia. Y él, además de eso, fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Acá tengo algunas razones por las que él fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Una de esas es que confesó sus pecados cuando pecó. David reconocía sus errores y se arrepentía verdaderamente. Él no era arrogante, él sabía que era un pecador y que necesitaba de Dios. Él siempre recordaba la palabra de Dios para obedecerla. Él consultaba a Dios para tomar buenas decisiones y confiaba en Dios con todo su corazón. Si usted nota, David fue un hombre muy valiente y que Dios quería mucho. Y él, al ser justo, Dios lo hizo ser rey y lo hizo ser sacerdote. Uno de los papeles más conocidos de él es cuando fue rey, y cuando fue sacerdote no se habla tanto, pero sí es un poco conocido. Voy a empezar hablando de él como rey. Él como rey era importante. La gente de la que él gobernaba le tenía respeto porque era una figura importante, así como lo es el presidente. Él también podía fallar, como lo hizo con Betsabé, y en muchas ocasiones él era organizado en su templo, tenía que tener todo organizado cuando iba a la batalla, y él tenía poder, así como lo hizo para poder matar al esposo de Betsabé, y como lo hizo, como tenía al alcance de sus manos para hacer muchas cosas. Acá reuní 2 versículos de él como rey. En 2 Samuel 5, versículo 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Otro versículo dice en 2 Samuel 2, versículo 42: vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Si vemos ahí, David fue el rey y tenía algunas características, y él como rey podía fallar, pero como sacerdote fue lo contrario. Él como sacerdote tenía la presencia de Dios. En 2 Samuel 6, versículo 14 al 19, dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Él en ese momento tenía la presencia de Dios y él quería agradar a Dios. En el versículo 16 dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que danzaba y saltaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Aquí vemos que David en ese momento
quería agradar a Dios y no le importó que su esposa se burlara de él. Él en ese momento estaba reflejando a Dios y le estaba dando adoración. Dios en nosotros ha puesto la necesidad y el deseo de adorar. La adoración es una expresión de amor, honor y afecto hacia Dios. Cuando nosotros adoramos, vemos que nosotros ya no centramos nuestro foco en nosotros, sino en David, en Dios. Así como David lo hizo cuando su esposa se estaba burlando de él. Él no estaba centrado en eso, sino que se centró en Dios. Él en ese momento tenía el efod. El efod es una prenda sagrada que se usaba en la antigüedad para ocasiones especiales y sagradas. En la Biblia el efod se describe como una de las piezas de las vestiduras que fueron confeccionadas para que el sumo sacerdote Aarón las usara cuando entrara al santuario y cuando saliera para que no muriera. Acá vemos que el efod es muy importante y que David tenía el efod y él estaba cargando ahí con mucha importancia. El efod se puede interpretar como un símbolo de la conexión de Dios y su pueblo y también de la importancia de la oración y la comunicación con Dios. Además, se cree que el efod también representa la autoridad espiritual y la responsabilidad de liderar y guiar a otros caminos, a otros en el camino de la fe. Pero ahora, de David como rey, como sacerdote y todo lo que hizo, eso cómo se puede reflejar en nuestra vida. Ser rey se puede representar como ser líder. Se puede ser líder en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en muchas otras cosas. Y cuando uno es líder, representa tener autoridad, organización y también puede fallar, así como lo hizo el rey David. Pero sacerdote representa tener la presencia de Dios, representa reflejar a Dios, así como cuando tenía David la presencia de Dios cuando era sacerdote. Hay personas que solo son reyes en su vida, que pueden liderar muy bien, pueden ser muy organizados, pero a veces en su vida están sufren de adicciones o en su casa no se porta como se debe. Pero cuando somos sacerdotes, obedecemos a Dios y cuando obedecemos a Dios somos mejores personas. Pero también se necesitan de las dos, ser rey y ser un sacerdote, porque si usted solo es sacerdote, también va a tener desorganización, de pronto no sabe liderar. ¿Y usted cómo quiere ser contado? ¿Como un rey o como un sacerdote? Dios les bendiga.